Capítulo 13. El resto de tiempo que Ana había de pasar en Applecross, nada más que 2 días, lo pasó en la casa grande, y la satisfizo sentirse útil allí, tanto como compañía inmediata como ayudando a los preparativos para el futuro, que la intranquilidad de los señores Musgrove no les permitía atender. A la mañana siguiente, temprano recibieron noticias de Lyme. Luisa seguía igual, ningún síntoma grave había aparecido. Horas más tarde llegó Carlos para dar noticias más detalladas. Estaba de bastante buen ánimo. No podía esperarse una recuperación rápida, pero el caso marchaba tan bien como la gravedad del golpe lo permitía. Hablando de los Harville, le parecía increíble la bondad de esta gente, en especial los desvelos de la señora Harville como enfermera. En verdad, no dejó a María nada por hacer. Esta y él habían sido persuadidos de volverse a la posada la mañana siguiente. María se había puesto histérica por la mañana. Cuando él salió, ella se disponía a salir de paseo con el capitán Benwick, lo que suponía le haría bien. Carlos casi se alegraba de que no hubiese vuelto a casa el día anterior, pero la verdad era que la señora Harville no dejaba a nadie nada por hacer. Carlos pensaba volver a Lyme en la misma tarde, y su padre tuvo un momento la intención de acompañarlo, pero las señoras no se lo permitieron. No haría sino aumentar las molestias de los otros e intranquilizarse más. Un plan mucho mejor fue propuesto y se siguió. Se envió un coche a Crewherne por una persona que sería mucho más útil, la antigua niñera de la familia, quien, habiendo educado a todos los niños hasta ver al mimado y delicado Harry en el colegio, vivía por entonces en la desierta habitación de los pequeños, remendando medias, componiendo todas las abolladuras y desperfectos que caían en sus manos, y que naturalmente se sintió muy feliz de ir a ayudar y atender a la querida señorita Luisa. Vagos deseos de enviar allí a Sara surgieron en la señora Musgrove y en Enriqueta, pero sin Ana aquello podía resolverse difícilmente. Al día siguiente quedaron en deuda con Carlos Hayter. Tomó como cosa propia el ir a Lyme, y las noticias que trajo fueron aún más alentadoras. Los momentos en los que recuperaba el sentido parecían más frecuentes. Todas las noticias comunicaban que el capitán Wentworth continuaba inconmovible en Lyme. Ana debía dejarlos al día siguiente y todos temían este acontecimiento. ¿Qué harían sin ella? Muy mal podían consolarse entre sí, y tanto dijeron en este sentido que Ana no tuvo más recurso que comunicar a todos su deseo secreto, que fueran a Lyme enseguida. Poco le costó persuadirlos. Decidieron irse a la mañana siguiente, alojarse en alguna posada y aguardar allí hasta que Luisa pudiese ser trasladada. Debían evitar toda molestia a las buenas gentes que la cuidaban. Debían al menos aliviar a la señora Harville del cuidado de sus hijos, y en general estuvieron tan contentos de la decisión que Ana se alegró de lo que había hecho, y pensó que la mejor manera de pasar su última mañana en Applecross era ayudando a los preparativos de ellos y enviándolos allá a temprana hora, aunque el quedar sola en la desierta casa fuese la consecuencia inmediata. Ella era la última, con excepción de los niños en la quinta, la última de todo el grupo que habría animado y llenado ambas casas, dando a Applecross su carácter alegre. Gran cambio en verdad en tan pocos días. Si Luisa sanaba, todo estaría nuevamente bien. Habría aún más felicidad que antes. No cabía duda, al menos para ella, de lo que seguiría la recuperación. Unos pocos meses, y el cuarto ahora desierto, habitado solo por su silencio, sería nuevamente ocupado por la alegría, la felicidad y el brillo del amor, por todo aquello que menos en común tenía con Ana Elliot. Una hora sumida en estas reflexiones, en un sombrío día de noviembre, con una llovizna empañando los objetos que podían verse desde la ventana, fue suficiente para hacer más que bienvenido el sonido del coche de Lady Russell, y pese al deseo de irse, no pudo abandonar la casa grande, o decir adiós desde lejos a la quinta, con su oscura y poco atractiva terraza, o mirar a través de los empañados cristales las humildes casas de la villa, sin sentir pesadumbre en su corazón. Las escenas pasadas en Applecross lo volvían precioso. Tenía el recuerdo de muchos dolores, intensos a la vez, pero acallados en ese momento, y también algunos momentos de sentimientos más dulces, atisbos de amistad y de reconciliación, que nunca más volverían y que nunca dejarían de ser precioso recuerdo. Todo esto dejaba tras sí. Todo, menos el recuerdo. Ana no había regresado a Kellynch desde su partida de la casa de Lady Russell en septiembre. No había sido necesario, y las ocasiones que se le presentaron las había evitado. Ahora iba a ocupar su puesto en los modernos y elegantes apartamentos bajo los ojos de su señora.
Alguna ansiedad se mezclaba a la alegría de Lady Russell al volver a verla. Sabía quién había frecuentado Applecross, pero felizmente Ana había mejorado su aspecto y apariencia, o así lo imaginó la dama. Al recibir el testimonio de su admiración, Ana secretamente la comparó con la de su primo y esperó ser bendecida con el milagro de una segunda primavera de juventud y belleza. Durante la conversación comprendió que había también un cambio en su espíritu. Los asuntos que habían llenado su corazón cuando dejó Kellynch y que tanto había sentido parecían haberse calmado entre los Musgrove y eran a la sazón de interés secundario. Hasta había descuidado a su padre y hermana y a Bath. Lo más relevante parecía ser lo de Applecross, y cuando Lady Russell volvió a sus antiguas esperanzas y temores y habló de su satisfacción de la casa de Camden Place, que había alquilado, y su satisfacción de que la señora Clay estuviera aún con ellos, Ana se avergonzó de cuánta más importancia tenían para ella Lyme y Louisa Musgrove y todas las personas que conociera allí. Cuánto más interesante era para ella la amistad de los Harfield y del capitán Benwick que la propia casa paterna en Camden Place o la intimidad de su hermana con la señora Clay. Tenía que esforzarse para aparentar ante Lady Russell una atención similar en asuntos que era obvio debían interesarle más. Hubo cierta dificultad, al principio, al tratar otro asunto. Hablaban del accidente de Lyme. No hacía 5 minutos de la llegada de Lady Russell el día anterior cuando fue informada en detalle de todo lo ocurrido. Pero ella deseaba averiguar más, conocer las particularidades, lamentar la imprudencia y el fatal resultado, y naturalmente el nombre del capitán Wentworth debía ser mencionado por las dos. Ana tuvo conciencia de que no tenía ella la presencia de ánimo de Lady Russell. No podía pronunciar el nombre y mirar a la cara a Lady Russell hasta no haberle informado brevemente a ésta de lo que ella creía existía entre el capitán y Louisa. Cuando lo dijo, pudo hablar con más tranquilidad. Lady Russell no podía hacer más que escuchar y desear felicidad a ambos, pero en su corazón sentía un placer rencoroso y despectivo al pensar que el hombre que a los 23 años parecía entender algo de lo que valía Ana Elliot estuviera entonces, 8 años más tarde, encantado por una Louisa Musgrove. Los primeros 3 o 4 días pasaron sin sobresaltos, sin ninguna circunstancia excepcional, como no fueran 1 o 2 notas de Lyme enviadas a Ana, no sabía ella cómo, y que informaban satisfactoriamente de la salud de Louisa. Pero la tranquila pasividad de Lady Russell no pudo continuar por más tiempo, y el ligero tono amenazante del pasado volvió en tono decidido. Debo ver a la señora Croft, debo verla pronto, Ana. ¿Tendrá usted el valor de acompañarme a visitar aquella casa? Será una prueba para nosotras dos. Ana no rehusó, muy por el contrario, sus sentimientos fueron sinceros cuando dijo: «Creo que usted será quien sufra más. Sus sentimientos son más difíciles de cambiar que los míos. Estando en la vecindad, mis afectos se han endurecido». Podrían haber dicho algo más sobre el asunto, pero tenía tan alta opinión de los Croft, y consideraba a su padre tan afortunado con sus inquilinos, creía tanto en el buen ejemplo que recibía toda la parroquia, así como de las atenciones y alivio que tendrían los pobres, que aunque apenada y avergonzada por la necesidad del reencuentro, no podía menos que pensar que los que se habían ido eran los que debían irse, y que en realidad Kellynch había pasado a mejores manos. Esta convicción, desde luego, era dolorosa y muy dura, pero serviría para prevenir el mismo dolor que experimentaría Lady Russell al entrar nuevamente en la casa y recorrer las tan conocidas dependencias. En tales momentos, Ana no podría dejar de decirse a sí misma: «Estas habitaciones deberían ser nuestras. Oh, cuánto han desmerecido en su destino, cuán indignamente ocupadas están. Una antigua familia haber sido arrojada de esa manera, extraños en un lugar que no les corresponde». No, por cierto, con excepción de cuando recordaba a su madre y el lugar en que ella acostumbraba sentarse y presidir. Ciertamente no podría pensar así. La señora Croft la había tratado siempre con una amabilidad que le hacía sospechar una secreta simpatía. Esta vez, al recibirla en su casa, las atenciones fueron especiales. El desgraciado accidente de Lyme fue pronto el centro de la conversación. Por lo que sabían de la enferma, era claro que las señoras hablaban de las noticias recibidas el día anterior, y así se supo que el capitán Wentworth había estado en Kellynch el último día, por primera vez desde el accidente, y de allí había despachado a Ana la nota cuya procedencia ella no había podido explicar, y había vuelto a Lyme, al parecer sin intenciones de volver a alejarse de allí. Había preguntado especialmente por Ana.
Había hablado de los esfuerzos realizados por ella ponderándolos. Eso fue hermoso, y le causó más placer que cualquier otra cosa. En cuanto a la catástrofe en sí misma, era juzgada solamente en una forma por las tranquilas señoras, cuyos juicios debían darse solo sobre los hechos. Concordaban en que había sido el resultado de la irreflexión y de la imprudencia. Las consecuencias habían sido alarmantes, y asustaba aún pensar cuánto había sufrido ella. Con una rápida mirada alrededor después de curada, cuán fácil sería que continuara sufriendo del golpe. El almirante concretó todo esto diciendo: «¡Ay! En verdad es un mal negocio. Una nueva manera de hacer la corte es esta. Un joven rompiendo la cabeza a su pretendida. ¿No es así, señorita Elliot? Eso sí que se llama romper una cabeza y hacer una bonita mezcla». Las maneras del almirante Croft no eran del agrado de Lady Russell, pero encantaban a Ana. La bondad de su corazón y la simplicidad de su carácter eran irresistibles. «Es verdad que esto debe ser muy malo para usted», dijo de pronto, como despertando de un ensueño. «Venir y encontrarnos aquí. No había pensado en ello antes, lo confieso, pero debe ser muy malo. Vamos, no haga ceremonias. Levántese y recorra todas las habitaciones de la casa, si así lo desea». «En otra ocasión, señor. Muchas gracias, pero no ahora». «Bien, cuando a usted le convenga, puede recorrer cuanto guste. Ya encontrará nuestros paraguas colgando detrás de la puerta. Es un buen lugar, ¿verdad? Bien». Recobrándose: «Usted no creerá que este es un buen lugar porque ustedes lo guardaban siempre en el cuarto del criado. Así pasa siempre, creo. La manera que tiene una persona de hacer las cosas puede ser tan buena como la de otra, pero cada cual quiere hacerlo a su manera. Ya juzgará usted por sí misma, si es que recorre la casa». Ana, sintiendo que debía negarse, lo hizo así, agradeciendo mucho. «Hemos hecho pocos cambios, en verdad», continuó el almirante después de pensar un momento. «Muy pocos. Ya le informamos acerca del lavadero en Applecross. Esta ha sido una gran mejora. Lo que me sorprende es que una familia haya podido soportar el inconveniente de la manera en que se abría por tanto tiempo. Le diré a usted a Sir Walter lo que hemos hecho y que el señor Shepherd opina que es la mejora más acertada hecha hasta ahora. Realmente hago justicia al decir que los pocos cambios que hemos realizado han servido para mejorar el lugar. Mi esposa es quien lo ha dirigido. Yo he hecho bien poco, con excepción de quitar algunos grandes espejos de mi cuarto de vestir, que era el de su padre. Un buen hombre y un verdadero caballero, cierto es, pero yo pienso, señorita Elliot», mirando pensativamente, «pienso que debe haber sido un hombre muy cuidadoso de su ropa en su tiempo. ¡Qué cantidad de espejos! Dios mío, uno no podía huir de sí mismo, así que pedí a Sofía que me ayudara y pronto lo sacamos del medio. Y ahora estoy muy cómodo con mi espejito de afeitar en un rincón y otro gran espejo al que nunca me acerco». Ana, divertida a pesar suyo, buscó con cierta angustia una respuesta, y el almirante, temiendo no haber sido bastante amable, volvió al mismo tema. «La próxima vez que escriba usted a su buen padre, señorita Elliot, transmítale mis saludos y los de la señora Croft, y dígale que estamos aquí muy cómodos y que no encontramos ningún defecto al lugar. La chimenea del comedor humea un poco, a decir verdad, pero solo cuando el viento norte sopla fuerte, lo cual no ocurre más que 3 veces en invierno. En realidad, ahora que hemos estado en la mayor parte de las casas de aquí y podemos juzgar, ninguna nos gusta más que esta. Dígale eso y envíele mis saludos. Quedará muy contento». Lady Russell y la señora Croft estaban encantadas la una con la otra, pero la relación que entabló esta visita no pudo continuar mucho tiempo. Los Croft anunciaron que se ausentarían por unas pocas semanas para visitar a sus parientes en el norte del condado, y que era probable que no estuvieran de vuelta antes de que Lady Russell partiera a Bath. Se disipó así el peligro de que Ana encontrara al capitán Wentworth en Kellynch Hall o de verlo en compañía de su amiga. Todo era seguro, y sonrió al recordar los angustiosos sentimientos que le habían inspirado tal perspectiva. Capítulo 14. Aunque Carlos y María permanecieron en Lyme mucho tiempo después de la partida de los señores Musgrove, tanto que Ana llegó a pensar que serían allí necesarios, fueron sin embargo los primeros de la familia en regresar a Applecross, y apenas les fue posible se dirigieron a Lodge. Habían dejado a Luisa comenzando a sentarse, pero su mente, aunque clara, estaba en extremo débil, y sus nervios muy susceptibles, y aunque podía decirse que marchaba bastante bien,
Era aún imposible decir cuándo estaría en condiciones de ser llevada a casa, y el padre y la madre, que debían estar a tiempo para recibir a los niños más pequeños en las vacaciones de Navidad, tenían escasa esperanza de llevarla con ellos. Todos habían estado en hospedajes. La señora Musgrove había mantenido a los niños Harville tan apartados como le había sido posible, y cuanto pudo llevarse de Applecross para facilitar la tarea de los Harville había sido llevado, mientras estos invitaban a comer a los Musgrove todos los días. En suma, parecía haber habido puja en ambas partes para ver cuál era más desinteresada y hospitalaria. María había superado sus males, y en conjunto, según era además evidente por su larga estadía, había hallado más diversiones que padecimientos. Carlos Hayter había estado en Lyme más de lo que hubiese querido. En las cenas con los Harville no había más que una doncella para atender, y al principio la señora Harville había dado siempre la preferencia a la señora Musgrove, pero luego había recibido ella unas excusas tan gratas al descubrirse de quién era hija, y se había hecho tanta cosa todos los días, tantas idas y venidas entre la posada y la casa de los Harville, y ella había tomado libros de la biblioteca y los había cambiado tan frecuentemente que el balance final era a favor de Lyme en lo que atenciones respecta. Además la habían llevado a Charmouth, en donde había tomado baños y concurrido a la iglesia, en la que había mucha más gente que mirar que en Lyme o Applecross. Todo esto, unido a la experiencia de sentirse útil, había contribuido a una permanencia muy agradable. Ana preguntó por el capitán Benwick. El rostro de María se ensombreció y Carlos soltó la risa. «Oh, el capitán Benwick está muy bien, eso creo, pero es un joven muy extraño. No sé lo que es, en verdad. Le pedimos que viniera a casa por un día o dos. Carlos tenía intenciones de salir de cacería con él. Él parecía encantado, y yo, por mi parte, creía todo arreglado. Cuando vean ustedes, en la noche del martes dio una excusa bastante pobre, diciendo que nunca cazaba y que había sido mal interpretado, y que había prometido esto y aquello. En una palabra, no pensaba venir. Supuse que tendría miedo de aburrirse, pero en verdad creo que en la quinta somos gente demasiado alegre para un hombre tan desesperado como el capitán Benwick». Carlos rió nuevamente y dijo: «Vamos, María, bien sabes lo que en realidad ocurrió. Fue por ti». Volviéndose a Ana: «Pensó que si aceptaba iba a encontrarse muy cerca de ti. Imagina que todo el mundo vive en Applecross, y cuando descubrió que Lady Russell vive 3 millas más lejos le faltó el ánimo. No tuvo coraje de venir. Esto, y no otra cosa, es lo que ocurrió, y María lo sabe». Esto no era muy del agrado de María, fuera ello por no considerar al capitán Benwick lo bastante bien nacido para enamorarse de una Elliot, o bien porque no podía convencerse que Ana fuera en Applecross una atracción mayor que ella misma, difícil adivinarlo. La buena voluntad de Ana, sin embargo, no disminuyó por lo que oía. Consideró que se la halagaba en demasía y continuó haciendo preguntas. «Oh, habla de ti», exclamó Carlos. «De una manera...». María interrumpió. «Confieso, Carlos, que jamás le oí mencionar el nombre de Ana 2 veces en todo el tiempo que estuve allí. Confieso, Ana, que jamás habló de ti». «No», admitió Carlos. «Sé que nunca lo ha hecho de manera particular, pero de cualquier modo es obvio que te admira muchísimo. Su cabeza está llena de libros que lee a recomendación tuya y desea comentarlos contigo. ¿Ha encontrado algo en alguno de estos libros que piensa? Oh, no es que pretenda recordarlo, era algo muy bueno. Escuché diciéndoselo a Enriqueta, y allí la señorita Elliot fue mencionada muy elogiosamente. Declaro que así ha sido, María, y yo lo escuché y tú estabas en el otro cuarto. Elegancia, suavidad, belleza. Oh, los encantos de la señorita Elliot eran interminables». «Y en mi opinión», exclamó María vivamente, «que esto no le hace mucho favor si lo ha hecho. La señorita Harville murió solamente en junio pasado. Esto demuestra demasiada ligereza. ¿No opina usted así, Lady Russell? Estoy segura de que usted compartirá mi opinión». «Debo ver al capitán Benwick antes de pronunciarme», contestó Lady Russell sonriendo. «Y bien pronto tendrá usted ocasión, señora», dijo Carlos. «Aunque no se animó a venir con nosotros y después concurrir aquí en una visita formal, vendrá Kellynch por su propia iniciativa. Puede usted darlo por seguro. Le enseñé el camino, le expliqué la distancia y le dije que la iglesia era digna de ser vista. Como tiene gusto por estas cosas, yo pensé que sería una buena excusa, y él me escuchó con toda su atención y su alma.
Estoy seguro, por sus modales, de que lo verán ustedes aquí con buenos ojos. Así, ya lo sabe usted, Lady Russell. Cualquier conocido de Ana será siempre bienvenido por mí. Fue la bondadosa respuesta de Lady Russell. Oh, en cuanto a ser conocido de Ana, dijo María, creo más bien que es conocido mío, porque últimamente lo he visto a diario. Bien, como conocido suyo, también tendré sumo placer de ver al capitán Benwick. No encontrará usted nada particularmente grato en él, señora. Es uno de los jóvenes más aburridos que he conocido. Ha caminado a veces conmigo de un extremo al otro de la playa sin decir una palabra. No es bien educado. Le puedo asegurar que no le agradará. Yo discrepo contigo, María, dijo Ana. Creo que Lady Russell simpatizará con él y estará tan encantada con su inteligencia que pronto no encontrará deficiencia en sus modales. Eso mismo pienso yo, dijo Carlos. Estoy seguro de que Lady Russell lo encontrará muy agradable y hecho a medida para que ella simpatice con él. Denle un libro y leerá todo el día. Eso sí, dijo María groseramente. Se sentará con un libro y no prestará atención cuando una persona le hable, o cuando a una se le caigan las tijeras, o cualquier otra cosa que pase a su alrededor. ¿Creen ustedes que a Lady Russell le gustará esto? Lady Russell no pudo menos que reír. Palabra de honor, dijo. Jamás creí que mi opinión pudiera causar tanta conjetura, siendo como soy tan simple y llana. Tengo mucha curiosidad de conocer a la persona que despierta estas deferencias. Desearía que se le invitara a que viniese aquí, y cuando venga María, ciertamente le daré a usted mi opinión, pero estoy resuelta a no juzgar de antemano. No le agradará a usted, estoy segura. Lady Russell comenzó a hablar de otra cosa. María habló animadamente de lo extraordinario de encontrar o no al señor Elliot. Es un hombre, dijo Lady Russell, a quien no deseo encontrar. Su negativa a estar en buenos términos con la cabeza de su familia me parece muy mal. Esta frase calmó el ardor de María y la detuvo de golpe en medio de su defensa de los Elliot. Respecto al capitán Wentworth, aunque Ana no aventuró ninguna pregunta, las informaciones gratuitas fueron suficientes. Su ánimo había mejorado mucho los últimos días, como bien podía esperarse. A medida que Luisa mejoraba, él había mejorado también. Era ahora un individuo muy distinto al de la primera semana. No había visto a Luisa y temía mucho que un encuentro dañase a la joven, razón por la que no había insistido en visitarla. Por el contrario, parecía tener proyectado irse por una semana o 10 días hasta que la cabeza de la joven estuviese más fuerte. Había hablado de irse a Plymouth por una semana y deseaba que el capitán Benwick lo acompañase, pero según Carlos afirmó hasta el final, el capitán Benwick parecía mucho más dispuesto a llegarse hasta Kellynch. Tanto Ana como Lady Russell se quedaron pensando en el capitán Benwick. Lady Russell no podía oír la campanilla de la puerta de entrada sin imaginar que sería un mensajero del joven, y Ana no podía volver de algún solitario paseo por los que habían sido terrenos de su padre, o de cualquier visita de caridad en el pueblo, sin preguntarse cuándo lo vería. Sin embargo, el capitán Benwick no llegaba, o bien estaba menos dispuesto de lo que Carlos imaginaba, o era demasiado tímido, y después de una semana, Lady Russell juzgó que era indigno de la atención que se le dispensara en un principio. Los Musgrove vinieron a esperar a sus niños y niñas pequeños, que volvían del colegio acompañados de los niños Harville, para aumentar el alboroto en Uppercross y disminuirlo en Lyme. Enriqueta se quedó con Luisa, pero todo el resto de la familia había regresado. Lady Russell y Ana efectuaron una visita de retribución inmediatamente, y Ana encontró en Uppercross la animación de otrora. Aunque faltaba Enriqueta, Luisa, Carlos Hayter y el capitán Wentworth, la habitación presentaba un violento contraste con la última vez que ella la había visto. Alrededor de la señora Musgrove estaban los pequeños de la quinta, especialmente venidos para entretenerlos. A un lado había una mesa, ocupada por unas niñas charlatanas, cortando seda y papel dorado, y en el otro había fuentes y bandejas, dobladas con el peso de los pasteles fríos en donde alborotaban unos niños. Todo esto con el rumor de un fuego de Navidad que parecía dispuesto a hacerse oír pese a la algarabía de la gente. Carlos y María, como era de esperar, se hicieron presentes,
y el señor Musgrove juzgó su deber presentar sus respetos a Lady Russell y se sentó junto a ella por 10 minutos, hablando en voz muy alta debido al griterío de los niños que trepaban a sus rodillas, pero generalmente se le oía poco. Era una hermosa escena familiar. Ana, juzgando de acuerdo a su propio temperamento, hubiera presumido aquel huracán doméstico como un mal restaurador para los nervios de Luisa, que habían sido tan afectados. Pero la señora Musgrove, que se sentó junto a Ana para agradecerle cordialmente sus atenciones, terminó considerando cuánto había sufrido ella, y con una rápida mirada alrededor de la habitación, recalcó que después de lo ocurrido, nada podía haber mejor que la tranquila alegría del hogar. Luisa se recobraba con tranquilidad. Su madre pensaba que hasta quizá fuese posible su vuelta a casa antes de que sus hermanos y hermanas regresaran al colegio. Los Harville habían prometido ir con ella y permanecer en Uppercross. El capitán Wentworth había ido a visitar a su hermano en Shropshire. «Espero que en el futuro», dijo Lady Russell cuando estuvieron sentadas en el coche para volver. «Recordaré no visitar Uppercross en las fiestas de Navidad». Cada quien tiene sus gustos particulares, en ruidos como en cualquier otra cosa, y los ruidos son sin importancia o molestos más por su categoría que por su intensidad. Cuando Lady Russell, no mucho tiempo después, estaba en Bath en una tarde lluviosa, en coche desde el Puente Viejo hasta Camden Place, por las calles llenas de coches y pesados carretones, los gritos de los anunciadores, vendedores y lecheros, y el incesante rumoreo de los suecos, por cierto, no se quejó. No, tales ruidos eran parte de las diversiones invernales. El ánimo de la dama se alegraba bajo su influencia, y al igual que la señora Musgrove, aunque sin decirlo, juzgaba que después de una temporada en el campo, nada podía hacerle tan bien como un poco de alegría. Ana no sentía igual. Ella seguía experimentando una silenciosa pero segura antipatía por Bath. Recibió la nebulosa vista de los grandes edificios, nublados de lluvia sin ningún deseo de verlos mejor. Sintió que su marcha por las calles, pese a ser desagradable, era muy rápida, porque ¿quién se alegraría de su llegada? Y recordaba con pesar el bullicio de Uppercross y la reclusión de Kellynch. La última carta de Isabel había comunicado noticias de algún interés. El señor Elliot estaba en Bath, había ido a Camden Place, había vuelto una segunda vez, una tercera, y había sido excesivamente atento. Si Isabel y su padre no se engañaban, había tomado tanto cuidado en buscar la relación como antes en descuidarla. Eso sería maravilloso en caso de ser cierto, y Lady Russell se sentía en un estado de agradable curiosidad y perplejidad acerca del señor Elliot, casi retractándose por el sentimiento que había expresado a María, hablando de él como un hombre a quien no deseaba ver. Sentía gran deseo de verlo. Si realmente deseaba cumplir con su deber de buena rama, sería perdonado por su alejamiento del árbol familiar. Ana no se sentía animada lo mismo por estas circunstancias, pero sí que prefería ver al señor Elliot, cosa que en verdad podía decir de muy pocas personas en Bath. Descendió en Camden Place, y Lady Russell se encaminó a su alojamiento en la calle River. Capítulo 15. Sir Walter había alquilado una buena casa en Camden Place, en una elevación, digna, tal como merece un hombre igualmente digno y elevado, y él e Isabel se habían establecido allí enteramente satisfechos. Ana entró en la casa con el corazón desmayado, anticipando una reclusión de varios meses y diciéndose ansiosa a sí misma: «Oh, ¿cuándo volveré a dejarlos?». Sin embargo, una inesperada cordialidad a su arribo le hizo mucho bien. Su padre y su hermana se alegraban de verla, por el placer de mostrarle la casa y el mobiliario, y fueron a su encuentro dando muestras de cariño. El que fueran 4 para las comidas era además una ventaja. La señora Clay estaba muy amable y sonriente, pero sus cortesías y sus sonrisas no eran sino eso mismo, cortesía. Ana sintió que ella haría siempre lo que más le conviniera, pero la buena voluntad de los otros era sorprendente y genuina. Estaban de excelente humor, y bien pronto supo por qué. No les interesaba escucharla. Después de algunos cumplidos acerca de haber lamentado las antiguas vecindades, tuvieron pocas preguntas que hacer, y la conversación cayó en sus manos. Uppercross no despertaba interés. Kellynch muy poco. Lo más importante era Bath. Tuvieron el placer de asegurarle que Bath había sobrepasado sus expectativas en varios aspectos. Su casa era sin discusión la mejor de Camden Place.
Su sala tenía todas las ventajas posibles sobre las que habían visitado o que conocían de oídas, y la superioridad consistía además en lo adecuado del mobiliario. Buscaban relacionarse con ellos, todos deseaban visitarlos, habían rechazado muchas presentaciones y sin embargo vivían asediados por tarjetas dejadas por personas de las que nada sabían. ¡Qué cantidad de motivos para regocijarse! ¿Podía dudar Ana de que su padre y su hermana eran felices? Podía verse que su padre no se sentía rebajado con el cambio, nada lamentaba de los deberes y la dignidad de un poseedor de tierras y encontraba satisfacción en la vanidad de una pequeña ciudad. Y debió marchar, aprobando, sonriendo y maravillándose de que Isabel se pasease de una habitación a otra, ponderando su amplitud, y sorprendiéndose de que aquella mujer que había sido la dueña de Kellynch Hall encontrara orgullo en el reducido espacio de aquellas 4 paredes. Pero además tenían otras cosas que les hacían felices. Tenían al señor Elliot. Ana tuvo que oír mucho sobre el señor Elliot. No solo le habían perdonado, sino que estaban encantados con él. Había estado en Bath hacía más o menos 15 días. Había pasado por Bath cuando se dirigía a Londres, y Sir Walter, pese a que éste no estuvo más que 24 horas, se había puesto en contacto con él. Pero en esta ocasión había pasado unos 15 días en Bath y la primera medida que tomó fue dejar su tarjeta en Camden Place, seguida por los más grandes deseos de renovar la relación, y cuando se encontraron su conducta fue tan franca, tan presta a excusarse por el pasado, tan deseosa de renovar la relación, que en su primer encuentro el contacto fue plenamente restablecido. No hallaban ningún defecto en él. Había explicado todo lo que parecía descuido de su parte. Había borrado toda aprehensión de inmediato. Nunca había tenido la intención de tomarse mucha confianza. Temía haberlo hecho, aunque sin saber por qué, y la delicadeza le había hecho guardar silencio. Ante la sospecha de haber hablado irrespetuosa o ligeramente de la familia o del honor de ésta, estaba indignado. Él, que siempre se había enorgullecido de ser un Elliot, y cuyas ideas, en lo que se refiere a la familia, eran demasiado estrictas para el democrático tono de los tiempos que corrían. En verdad estaba asombrado, pero su carácter y su comportamiento refutarían tal sospecha. Podía decirle a Sir Walter que averiguara entre la gente que lo conocía, y en verdad, el trabajo que se tomó a la primera oportunidad de reconciliación para ser puesto en el lugar de pariente y presunto heredero fue prueba suficiente de sus opiniones al respecto. Las circunstancias de su matrimonio también podían disculparse. Este tema no debía ser puesto por él, pero un íntimo amigo suyo, el coronel Wallis, un hombre muy respetable, todo el tipo de caballero, y no mal parecido, agregaba Sir Walter, que vivía muy cómodamente en las casas de Marlborough y que había, a su propio pedido, trabado conocimiento de ellos por intermedio del señor Elliot, fue quien mencionó una o dos cosas sobre el matrimonio, que contribuyeron a disminuir el desprestigio. El coronel Wallis hacía mucho tiempo que conocía al señor Elliot. Había conocido muy bien a su esposa y entendió a la perfección el problema. No era ella una mujer de buena familia, pero era bien educada, culta, rica y muy enamorada de su amigo. Allí residía el encanto. Ella lo había buscado. Sin aquella condición no hubiera bastado todo su dinero para tentar a Elliot, y además Sir Walter estaba convencido de que ella había sido una mujer muy honrada. Todo esto hizo atractivo el matrimonio. Una mujer muy buena, de gran fortuna y enamorada de él. Sir Walter admitía todo ello como una excusa en forma, y aunque Isabel no podía ver el asunto bajo una luz tan favorable, se vio obligada a admitir que todo era muy razonable. El señor Elliot había hecho frecuentes visitas. Había cenado una vez con ellos y se había mostrado encantado de recibir la invitación, pues ellos no daban cenas en general. En una palabra, estaba encantado de cualquier muestra de afecto familiar y hacía depender su felicidad de estar íntimamente vinculado con la casa de Camden. Ana escuchaba, pero no entendía. Muy buena voluntad había que poner por las opiniones de los que hablaban. Ella mejoraba todo lo que oía. Lo que parecía extravagante o irracional en el progreso de la reconciliación podía tener su origen nada más que en el modo de hablar de los narradores. Sin embargo, tenía la sensación de que había algo más de lo que parecía en el deseo del señor Elliot, después de un intervalo de tantos años de ser recibido por ellos. Desde un punto de vista mundano, nada sacaría en limpio con la amistad de Sir Walter, nada ganaría con que las cosas cambiaran. Con seguridad él era más rico, y Kellynch sería alguna vez suyo, lo mismo que el título. Un hombre sensato, y parecía haber sido en verdad un hombre muy sensato. ¿Por qué había de poner objeciones? Ella podía presentar una sola solución. Tal vez fuera causa de Isabel. Tal vez en un tiempo hubo cierta atracción.
aunque la conveniencia y los accidentes los hubieran apartado, y ahora que podía permitirse ser agradable, podría dedicarle sus atenciones. Isabel era muy hermosa, de modales elegantes y cultivados, y su modo de ser no era conocido por el señor Elliot, que la había tratado pocas veces en público cuando muy joven. ¿Cómo habrían de recibir la sensibilidad y la inteligencia de él el conocimiento de su presente modo de vida? Era otra preocupación muy penosa. En verdad deseaba Ana que no fuera él demasiado amable u obsequioso, de ser Isabel la causa de sus desvelos, y que Isabel se inclinara a creer tal cosa y que su amiga la señora Clay fomentara la idea, se hizo clarísimo por una o dos miradas entre ambas mientras se hablaba de las frecuentes visitas del señor Elliot. Ana mencionó los vistazos que había tenido de él en Lyme, pero sin que se le prestara mucha atención. Oh, sí, tal vez era el señor Elliot. Ellos no sabían. Tal vez fuera él. No podían escuchar la descripción que ella hacía de él. Ellos mismos lo describían, sobre todo Sir Walter. Él hizo justicia a su aspecto distinguido, a su elegante aire a la moda, a su buen cortado rostro, a su grave mirada, pero al mismo tiempo era de lamentar su aire sombrío, un defecto que el tiempo parecía haber aumentado. Ni podía ocultarse que 10 años transcurridos habían cambiado sus facciones desfavorablemente. El señor Elliot parecía pensar que él, Sir Walter, tenía el mismo aspecto que cuando se separaron, pero Sir Walter no había podido devolver el cumplido enteramente, y esto lo había confundido. De todos modos, no pensaba quejarse. El señor Elliot tenía mejor aspecto que la mayoría de los hombres, y él no pondría objeciones a que lo vieran en su compañía donde fuere. El señor Elliot y su amigo fueron el principal tema de conversación toda la tarde. El coronel Wallis había parecido tan deseoso de ser presentado a ellos, y el señor Elliot tan ansioso de hacerlo. Había además una señora Wallis a quien solo conocían de oídas por encontrarse enferma, pero el señor Elliot hablaba de ella como de una mujer encantadora digna de ser conocida en Camden Place. Tan pronto se restableciera la conocerían. Sir Walter tenía un alto concepto de la señora Wallis. Se decía que era una mujer extraordinariamente bella, hermosa. Deseaba verla. Sería un contrapeso para las feas caras que continuamente veía en la calle. Lo peor de Bath era el extraordinario número de mujeres feas. No quiere decir esto que no hubiese mujeres bonitas, pero la mayoría de las feas era aplastante. Con frecuencia había observado en sus paseos que una cara bella era seguida por 30 o 35 espantajos. En cierta ocasión, encontrándose en una tienda de Bond Street, había contado 87 mujeres, una tras otra, sin encontrar un rostro aceptable entre ellas. Claro que había sido una mañana helada, de un frío agudo del que solo una mujer entre 30 hubiera podido soportar, pero pese a ello, el número de feas era incalculable. En cuanto a los hombres, eran infinitamente peores. Las calles estaban llenas de multitud de esperpentos. Era evidente, por el efecto que un hombre de discreta apariencia producía, que las mujeres no estaban muy acostumbradas a la vista de alguien tolerable. Nunca había caminado del brazo del coronel Wallis, quien tenía una figura arrogante aunque su cabello parecía color arena, sin que todos los ojos de las mujeres se volviesen a mirarlo. En verdad, todas las mujeres miraban al coronel Wallis. Oh, la modestia de Sir Walter. Su hija y la señora Clay no lo dejaron escapar, sin embargo, y afirmaron que el acompañante del coronel Wallis tenía una figura tan buena como la de éste, sin la desventaja del color del cabello. ¿Qué aspecto tiene María?, preguntó Sir Walter con el mejor humor. La última vez que la vi tenía la nariz roja, pero espero que esto no ocurra todos los días. Debe haber sido pura casualidad. En general ha disfrutado de buena salud y aspecto desde San Miguel. Espero que no la tiente salir con vientos fuertes y adquirir así un cutis recio. Le enviaré un nuevo sombrero y otra pelliza. Ana consideraba si le convendría sugerir que un tapado o un sombrero no debían exponerse a tan mal trato, cuando un golpe en la puerta interrumpió todo. Un llamado a la puerta y a estas horas, debían ser más de las 10, y si fuera el señor Elliot, sabían que tenían que cenar en Lansdowne Crescent. Era posible que se hubiese detenido en su camino de vuelta para saludarlos. No podían pensar en nadie más. La señora Clay creía que sí, que aquella era la manera de llamar del señor Elliot. La señora Clay tuvo razón. Con toda la ceremonia que un criado y un muchacho de recados pueden hacer, el señor Elliot fue introducido en la sala. Era el mismo hombre sin más diferencia que el traje. Ana se hizo algo atrás mientras los demás recibían sus cumplidos,
y su hermana las disculpas por haberse presentado ahora tan desusada. Pero no podía pasar tan cerca sin entrar a preguntar si ella o su amiga habían cogido frío el día anterior, etc. Todo esto fue cortésmente dicho y cortésmente recibido, pero el turno de Ana se acercaba. Sir Walter habló de su hija más joven. El señor Elliot debía ser presentado a su hija más joven. No hubo ocasión de recordar a María, y Ana, sonriente y sonrojada, de manera que le sentaba muy bien, presentó al señor Elliot las hermosas facciones que éste no había en modo alguno olvidado, y pudo comprobar, por la sorpresa que él tuvo, que antes no había sospechado quién era ella. Pareció tremendamente sorprendido, pero no más que agradado. Sus ojos se iluminaron y con la mayor presteza celebró el encuentro, aludió al pasado, y dijo que podía considerársele un antiguo conocido. Era tan bien parecido como había semejado serlo en Lyme, y sus facciones mejoraban al hablar. Sus modales eran exactamente los apropiados, tan corteses, tan fáciles, tan agradables, que solo podían ser comparados con los de otra persona. No eran los mismos, pero eran así de buenos. Se sentó con ellos y la conversación mejoró al momento. No cabía duda de que era un hombre inteligente. 10 minutos bastaron para comprenderlo. Su tono, su expresión, la elección de los temas, su conocimiento de hasta dónde debía llegar eran el producto de una mente inteligente y esclarecida. En cuanto pudo, empezó a hablar con ella de Lyme, deseando cambiar opiniones respecto al lugar, pero deseoso especialmente de comentar el hecho de haber sido huéspedes de la misma posada, y al mismo tiempo hablando de su ruta, sabiendo un poco de ella y lamentando no haber podido presentarle sus respetos en aquella ocasión. Ella informó en pocas palabras de su estadía y de sus asuntos en Lyme. Su pesar aumentó al saber los detalles. Había pasado una tarde solitaria en la habitación contigua a la de ellos. Había oído voces regocijadas. Había pensado que debían ser personas encantadoras y deseó estar con ellos. Y todo esto sin saber que tenía el derecho a ser presentado. Si hubiera preguntado quiénes eran, el nombre de Musgrove habría bastado. Bien. Esto serviría para curarle de la costumbre de no hacer jamás preguntas en una posada, costumbre que había adoptado desde muy joven, pensando que no era gentil ser curioso. Las nociones de un joven de 20 o 22 años, decía, en lo que se refiere a buenas maneras, son más absurdas de las que cualquier otra persona en el mundo. La estupidez de los medios que emplean solo puede ser igualada por la tontería de los fines que persiguen. Pero no podía comunicar sus reflexiones a Ana solamente. Él lo sabía, y bien pronto se perdió entre los otros, y solo a ratos pudo volver a Lyme. Sus preguntas, sin embargo, trajeron pronto el relato de lo que había pasado allí después de su partida. Habiendo oído algo sobre un accidente, quiso conocer el resto. Cuando preguntó, Sir Walter e Isabel lo hicieron también, pero la diferencia de la manera en que lo hacían no podía menos que quedar de manifiesto. Ella solo podía comparar al señor Elliot con Lady Russell por su deseo de comprender lo que había ocurrido, y por el grado en que parecían comprender también cuánto había sufrido ella presenciando el accidente. Se quedó una hora con ellos. El elegante relojito sobre la chimenea había tocado las 11 con sus argentinos toques, y el sereno se oía a la distancia cantando lo mismo, antes de que el señor Elliot o cualquiera de los presentes creyera que se había pasado tan largo rato. Ana nunca imaginó que su primera velada en Camden Place sería tan agradable. Capítulo 16. Había algo que Ana, al volver entre los suyos, hubiera preferido saber, incluso más que si el señor Elliot estaba enamorado de Isabel, y era si su padre lo estaría de la señora Clay. Después de haber permanecido en casa algunas horas, más se intranquilizó en este aspecto. Al bajar para el desayuno a la mañana siguiente, encontró que había habido una razonable intención de la dama de dejarlos. Imaginó que la señora Clay habría dicho: «Ahora que Ana está con ustedes ya no soy necesaria», porque Isabel respondió en voz baja: «No hay ninguna razón en verdad, le aseguro que no encuentro ninguna, ella no es nada para mí comparada con usted». Y tuvo tiempo de oír decir a su padre: «Mi querida señora, esto no puede ser, aún no ha visto usted nada de Bath, ha estado aquí solamente porque ha sido necesaria, no nos dejará usted ahora, debe quedarse para conocer a la señora Wallis, a la hermosa señora Wallis, para su refinamiento estoy seguro que la belleza es siempre un placer». Habló con tanto entusiasmo que Ana no se sorprendió de que la señora Clay evitase la mirada de ella y de su hermana. Ella podría parecer quizá un poco sospechosa, pero Isabel ciertamente no pensaba nada acerca del elogio al refinamiento de la dama.
Esta, ante tales requerimientos, no pudo menos de condescender en quedarse. En el transcurso de la misma mañana, encontrándose sola Ana con su padre, comenzó éste a felicitarla por su mejor aspecto. La encontraba menos delgada de cuerpo, de mejillas, su piel, su apariencia había mejorado, era más claro su cutis, más fresco. ¿Había estado usando algo? No, nada. Nada más que Gowland, supuso él. No, absolutamente nada. Ah, esto le sorprendía mucho, y añadió: no puedes hacer nada mejor que continuar como estás sumamente bien, pero te recomiendo el uso de Gowland constantemente durante los meses de primavera. La señora Clay lo ha estado usando bajo mi recomendación y ya ves cuánto ha mejorado, se han borrado todas sus pecas. Si Isabel lo hubiera oído, tal elogio le hubiera chocado, especialmente cuando en opinión de Ana las pecas seguían donde mismo. Pero hay que dar oportunidad a todo. El mal de tal matrimonio disminuiría si Isabel se casaba también. En cuanto a ella, siempre tendría su hogar con Lady Russell. La compostura de Lady Russell y la gentileza de sus modales sufrieron una prueba en Camden Place. La visita de la señora Clay gozando de tanto favor y de Ana tan abandonada era una provocación interminable para ella, y esto la molestaba tanto cuando no se encontraba allí, como puede sentirse molestada una persona que en Bath bebe el agua del lugar, lee las nuevas publicaciones y tiene gran número de conocidos. Cuando conoció al señor Elliot, se volvió más caritativa o más indiferente hacia los otros. Los modales de este fueron una recomendación inmediata, y conversando con él encontró bien pronto lo sólido debajo de lo superficial, por lo que se sintió inclinada a exclamar, según dijo Ana: ¿puede ser este el señor Elliot? Y en realidad no podía imaginar un hombre más agradable o estimable. Lo reunía todo: buen entendimiento, opiniones correctas, conocimiento del mundo y un corazón cariñoso. Tenía fuertes sentimientos de unión y honor familiares, sin duda debilidad u orgullo. Vivía con la libertad de un hombre de fortuna, pero sin dilapidar. Juzgaba por sí mismo en todas las cosas esenciales, sin desafiar a la opinión pública en ningún punto del decoro mundano. Era tranquilo, observador, moderado, cándido. Nunca desaparecía por espíritu egoísta creyendo hacerlo por sentimientos poderosos, y con una sensibilidad para todo lo que era amable o encantador y una valoración de todo lo estimable en la vida doméstica que los caracteres falsamente entusiastas o de agitaciones violentas rara vez poseen. Estaba cierta de que no había sido feliz en su matrimonio. El coronel Wallis lo decía y Lady Russell podía verlo, pero no se había agriado su carácter ni tampoco, bien pronto comenzó a sospecharlo, dejaba de pensar en una segunda elección. La satisfacción que el señor Elliot le producía atenuaba la plaga que era la señora Clay. Hacía ya algunos años que Ana había aprendido que ella y su excelente amiga podían discrepar. Por consiguiente, no la sorprendió que Lady Russell no encontrase nada sospechoso o inconsistente, nada detrás de los motivos que aparecieran a la vista en el gran deseo de reconciliación del señor Elliot. Lady Russell estimaba como la cosa más natural del mundo que en la madurez de su vida considerara al señor Elliot lo más recomendable y deseable reconciliarse con la cabeza de la familia. Era lo natural al andar del tiempo en una cabeza clara y que solo había errado durante su juventud. Ana, sin embargo, sonreía y al fin mencionó a Isabel. Lady Russell escuchó, miró y contestó solamente: Isabel. Bien, el tiempo lo dirá. Ana, después de una breve observación, comprendió que ella también debía limitarse a esperar el futuro. Nada podía juzgar por el momento. En aquella casa, Isabel estaba primero, y ella estaba tan habituada a la general reverencia a la señorita Elliot que cualquier atención particular le parecía imposible. El señor Elliot, además, no debía olvidarse, era viudo desde hacía solo 7 meses. Una pequeña demora de su parte era muy perdonable. En una palabra, Ana no podía ver el crespón alrededor de su sombrero sin imaginarse que no tenía ella excusa en suponerle tales intenciones, porque su matrimonio, aunque infortunado, había durado tantos años que era difícil recobrarse tan rápidamente de la espantosa impresión de verlo deshecho. Como fuere que todo aquello terminase, no cabía duda de que el señor Elliot era la persona más agradable de las que conocían en Bath. No veía a nadie igual que a él, y era una gran cosa de vez en cuando conversar acerca de Lyme, lugar que parecía tener casi más deseos de ver nueva y más extensamente que ella. Comentaron los detalles de su primer encuentro varias veces. Él dio a entender que la había mirado con interés, ella lo recordaba bien, y recordaba además la mirada de una tercera persona.
No siempre estaban de acuerdo. Su respeto por el rango y el parentesco era mayor que el de ella. No era solo complacencia, era un agradarle el tema lo que hizo que su padre y su hermana prestaran atención a cosas que Ana juzgaba indignas de entusiasmarlos. El diario matutino de Bath anunció una mañana la llegada de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de su hija, la honorable señorita Carteret, y toda la comodidad de Camden Place, número, desapareció por varios días, porque los Dalrymple, por desgracia en opinión de Ana, eran primos de los Elliot, y las angustias surgieron al pensar en su presentación correcta. Ana no había visto antes a su padre y a su hermana en contacto con la nobleza, y se descorazonó un poco. Había pensado mejor acerca de la idea que ellos tenían de su propia situación en la vida, y sintió un deseo que jamás hubiera sospechado que podría llegar a tener, el deseo de que tuvieran más orgullo, porque nuestros primos, Lady Dalrymple y la señorita Carteret, nuestros parientes los Dalrymple, eran frases que estaban todo el día en su oído. Sir Walter había estado una vez en compañía del difunto vizconde, pero jamás había encontrado a la familia. Las dificultades surgían a la sazón de una interrupción completa en las cartas de cortesía. Precisamente desde la muerte del mencionado vizconde, acaecía al mismo tiempo en que una peligrosa enfermedad de Sir Walter había hecho que los moradores de Kellynch no hicieran llegar ninguna condolencia. Ningún pésame fue a Irlanda. El pecado había sido pagado, puesto que a la muerte de Lady Elliot ninguna condolencia llegó a Kellynch, y en consecuencia había sobradas razones para suponer que los Dalrymple consideraban la amistad terminada. Cómo arreglar este enojoso asunto y ser admitidos de nuevo como primos era lo importante, y era un asunto que bien sensatamente ni Lady Russell ni el señor Elliot consideraban trivial. Las relaciones familiares es bueno conservarlas siempre, la buena compañía es siempre digna de ser buscada. Lady Dalrymple había tomado por 3 meses una casa en Laura Place, y vivía en gran estilo. Había estado en Bath el año anterior, y Lady Russell había oído hablar de ella como de una mujer encantadora. Sería muy agradable que las relaciones fueran restablecidas, y si fuera posible, sin ninguna falta de decoro de parte de los Elliot. Sir Walter, sin embargo, prefirió valerse de sus propios procedimientos y finalmente escribió dando una amplia explicación y expresando su pesar a su honorable prima. Ni Lady Russell ni el señor Elliot pudieron admirar la carta, pero sea como fuera, la carta cumplió su propósito, trayendo de vuelta una garabateada nota de la vizcondesa viuda. Tendría mucho placer y honor en conocerlos. Los afanes del asunto habían terminado y sus dulzuras comenzaban. Visitaron Laura Place y recibieron las tarjetas de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de la honorable señorita Carteret para arreglar entrevistas. Y nuestros primos en Laura Place, nuestros parientes Lady Dalrymple y la señorita Carteret, eran el tema obligado de todos los comentarios. Ana estaba avergonzada. Aunque Lady Dalrymple y su hija hubieran sido en extremo agradables, se hubiera sentido avergonzada de la agitación que creaban, pero éstas no valían gran cosa. No tenían superioridad de modales, de dotes o de entendimiento. Lady Dalrymple había adquirido la fama de una mujer encantadora, porque tenía una sonrisa amable y era cortés con todo el mundo. La señorita Carteret, de quien podía decirse aún menos, era tan malcarada y desagradable que no hubiera sido jamás recibida en Camden Place de no haber sido por su alcurnia. Lady Russell confesó que había esperado algo más. No obstante, era una relación digna, y cuando Ana se atrevió a dar su opinión al señor Elliot, él convino que por sí mismas no valían demasiado, pero afirmó que como para trato familiar, como buena compañía para aquellos que buscan tener personas gratas alrededor, valían. Ana sonrió y dijo: «Mi idea de la buena compañía, señor Elliot, es la compañía de la gente inteligente, bien informada, y que tiene mucho que decir. Eso es lo que yo entiendo por buena compañía». «Está usted en un error», dijo él gentilmente. «Esa no es buena compañía, es la mejor. La buena compañía requiere solamente cuna, educación y modales, y en lo que a educación respecta se exige bastante poca. El nacimiento y las buenas maneras son lo esencial, pero un poco de conocimientos no hace mal a nadie, por el contrario, hace bien. Mi prima Ana vuelve la cabeza, no está satisfecha, está fastidiada, mi querida prima». Sentándose junto a ella: «Tiene usted más derecho de ser desdeñosa que cualquier otra mujer que yo conozca, pero ¿qué gana con ello? ¿No es acaso más provechoso aceptar la compañía de estas señoras de Laura Place y disfrutar de las ventajas de su conocimiento en cuanto sea posible?
Puede estar usted segura de que andarán entre lo mejor de Bath este invierno, y como el rango es el rango, el hecho de que sean ustedes parientes contribuirá a colocar a su familia, a nuestra familia, en la consideración que merece. Sí, afirmó Ana. En verdad sabrán que somos parientes de ella. Luego, recomponiéndose y no deseando una respuesta, continuó. La verdad, creo que ha sido demasiado molesto procurarse esta relación. Creo, añadió sonriendo, que tengo más orgullo que ustedes, pero confieso que me molesta que hayamos deseado tanto la relación cuando a ellos les es perfectamente indiferente. Perdón, mi querida prima, es usted injusta con nosotros. En Londres quizá, en su tranquila manera de vivir, podía usted decir lo que dice, pero en Bath, Sir Walter Elliot y su familia serán siempre dignos de ser conocidos. Siempre serán una compañía muy apreciable. Bien, dijo Ana. Soy orgullosa, demasiado orgullosa para disfrutar una amistad que depende del lugar en que uno esté. Apruebo su indignación, dijo él. Es natural, pero están ustedes en Bath, y lo que importa es poseer todo el crédito y la dignidad que merece Sir Walter Elliot. Habla usted de orgullo. Yo soy considerado orgulloso y me gusta hacerlo, porque nuestros orgullos, en el fondo, son iguales, no lo dudo, aunque las apariencias lo hagan parecer diferentes. En una cosa, mi querida prima. Continuó hablando bajo como si no hubiera nadie más en el salón. En una cosa estoy cierto, de que nuestros sentimientos son los mismos. Sentimos que cualquier amistad nueva para su padre, entre sus iguales o superiores, que pueda distraer sus pensamientos de la que está detrás de él, debe ser bienvenida. Mientras hablaba miró el lugar que la señora Clay había estado ocupando, lo que explicaba en grado suficiente su pensamiento, y aunque Ana no creyó que tuvieran el mismo orgullo, sintió simpatía hacia él por su desagrado hacia la señora Clay y por su deseo de que su padre conociera nueva gente para eliminar a esa mujer.